¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a la revisión de las noticias. Estamos comenzando a mitad de semana, en este día miércoles, para poder revisar junto a ustedes las principales informaciones. Y estamos desplegados también. Recordemos que desde ayer a las 10 de la noche ha comenzado a regir la cuarentena en Calama, también en San Antonio, y esto se suma a todas las comunas que están con esta medida excepcional aquí en la región metropolitana. Además, se están fortaleciendo los controles, las fiscalizaciones, y esta semana deberían restringirse los permisos temporales que se están entregando para la gente que tiene sí o sí que hacer algún tipo de trámite. Vamos revisando lo más importante, lo más complejo, polémico también, porque ayer se entregó el último informe por parte del MinSal, el cual reportó solo 19 muertes. Esto luego de que el gobierno decidiera cambiar la consulta de registros de fallecidos. Tras esta modificación, desde ahora se van a tomar los datos de certificados de defunción emitidos por parte del registro civil, además de hacer un filtro con palabras claves asociadas al coronavirus, lo que permitiría excluir a los fallecidos por otros factores y contabilizar además solo a aquellos que sí hayan registrado un examen PCR positivo para el COVID-19. Es una información que ayer confundió incluso al mundo científico. Todavía hay varios expertos que no entienden por qué se ha dado este cambio de criterio nuevamente, porque ahora se habla de pedir un PCR positivo cuando se había dicho que eso no iba a ser requisito, cuando se habían ajustado las cifras, y porque ahora además la información se va a basar en el registro civil cuando el propio ministro Mañalich en algún momento había señalado que no era la entidad pertinente para entregar el dato porque tenía un desfase. Vamos a estar conversando de esto esta mañana, tratando todos de entender mejor en qué consiste esta nueva metodología y también cuáles son las proyecciones, cómo deberíamos leer las cifras en cada uno de estos balances que se van entregando. Bien, y vamos también a uno de los efectos negativos asociados a esta pandemia en nuestro país, que ha sido el avance o el retroceso, en este caso, de la inserción laboral femenina. Según expertos, tras el coronavirus se han borrado 10 años de progreso en esta materia. Esto debido a la crisis sanitaria, porque afecta a muchas mujeres, quienes tienen que cumplir con jornadas de teletrabajo o bien han tenido que dejar sus empleos para enfocarse en el cuidado de los hijos. Hoy día no hay redes de apoyo, no hay tampoco salacunas, jardines infantiles, y esto afecta principalmente a las mujeres. Otro tema que vamos a estar profundizando aquí en 24 AM. Bueno, y mucha polémica causó la filtración de un instructivo para la entrega de cajas de comida, todo esto en el marco del Plan de Alimentos para Chile, en el cual se solicitaba plasmar emoción en las fotografías, en las transmisiones de los actos oficiales. Algunos parlamentarios acusan uso comunicacional y político del acto de ayuda social a familias vulnerables. Es por esto que diputados de la oposición han declarado que van a oficiar a Contraloría aludiendo a este documento. Y nos vamos al exterior. Este día martes se dijo adiós final a George Floyd en un funeral realizado en Houston, la ciudad donde creció el hombre que se ha convertido en un símbolo contra el racismo en Estados Unidos. Después de una semana de ceremonias, el gigante amable, como era conocido por su familia y cercanos, fue enterrado en su natal Houston junto al cuerpo de su madre. Hasta su despedida llegaron más de 6.000 personas que quisieron rendir su último homenaje. Su muerte desencadenó un movimiento social en Estados Unidos que podría lograr uno de los mayores cambios de los últimos años, una reestructuración a la Policía Nacional. Un proyecto que es rechazado, eso sí, por Donald Trump, pero apoyado por su contrincante en la carrera presidencial, el ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Bueno, lo decíamos, para todos ha quedado en evidencia que hay personas que definitivamente no respetan las cuarentenas ni tampoco las medidas sanitarias. Solo en la primera semana de junio, Carabineros detuvo a más de 9.000 personas por delitos contra la salud pública. Pero eso no es todo. Escuche bien, hay personas que han sido detenidas hasta 16 veces por poner en riesgo la salud pública. Anoche salí muy rápido, me cambié de chaqueta, se me quedó hasta el celular. Entonces, yo trabajo en un edificio. ¿Ya anda sin permiso?
La verdad sí, se me quedó, la verdad sí fue un descuido. Y yo tenía entendido de que con el permiso, con el papel médico no era necesario el salvoconducto, simplemente por eso. Como no tuve internet en el celular, me lo cortaron al plan, no pude sacar el salvoconducto que es temporal por 4 horas. Y claro, traté de descargar el archivo y no me descargó. Y tengo unos pantallazos que yo llené el documento, pero la verdad es que yo traté de descargarlo y no pude. Que no sabía que el internet que se me olvidó. No hay explicación que valga o que justifique que en medio de la crisis de salud que estamos viviendo, alguien no tenga su permiso o salvoconducto para transitar por las calles del país. Del total de 88.000 detenciones aproximadamente que llevamos a la fecha por delitos que afectan la salud pública, más de 6.800 personas registran más de 2 detenciones, incluso llegando algunas a tener 16 detenciones. Estos son, como conversábamos por ahí, los más porfiados de los porfiados que no han querido entender los riesgos que conlleva el no respetar estas medidas. Cuesta entender que una persona haya sido detenida 16 veces por incumplir las restricciones sanitarias y lo más preocupante es que no es la única. Nadie es inmune al COVID-19, por el contrario, actitudes como estas ponen en riesgo la vida de uno y de los demás. Por eso la insistencia de las autoridades ante el creciente número de contagiados y fallecidos durante esta pandemia. En una semana hay 15.217 personas detenidas por Carabineros. 9.818 son por incumplimiento de medidas sanitarias. Y los que incumplen pareciera que siempre tienen una excusa. Lo que pasa es que yo tengo el salvoconducto que me da la empresa para yo poder trabajar. Entonces, como no tuve internet en el celular, me lo cortaron al plan, no pude sacar el salvoconducto que es temporal por 4 horas. Entonces, y por eso es el motivo que estoy detenido acá. ¿Y qué le parece que se haya detenido ahora? Me da lata porque yo justo soy extranjero y salí a depositar dinero para mi familia. Peor aún, hace mal uso de un documento que facilita su movilidad laboral. Vamos a fiscalizar todo lo que sea necesario. Vamos a desplegarnos en todas partes. El número de ayer fue un número indignante. En una hora teníamos casi 100 personas detenidas, 2 de ellas con COVID positivo por no cumplir las medidas sanitarias. ¿Qué pasa con aquellos que infringen el artículo 318 poniendo en riesgo la salud pública? La Fiscalía Nacional aplicó un criterio. Si solo estamos hablando de la infracción del toque de queda, de una cuarentena local y la persona no está contagiada, bueno, entonces la vamos a dejar citada a la Fiscalía. Pero para los reincidentes la situación cambia y son llevados a tribunales, tal como ocurrió en Vitacura, donde por 4ª vez un hombre fue sorprendido incumpliendo la ley. Transitaba en la vía pública sin contar con ningún tipo de autorización o permiso que lo facultara para transitar en este sector. Es por esa razón que solicité la medida cautelar de prisión preventiva, estimando que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad, y el tribunal accedió a esta. Pero no solo infracciones se cometen en cuarentena y toque de queda, también delitos como lo ocurrido la noche del lunes en Ñuñoa. Se trata de una persecución policial de 3 delincuentes que circulaban en un vehículo robado que terminó en un choque. Solo uno de ellos fue detenido. Las autoridades destacan una baja en los delitos. Se volvió a formular el plan contra portonazos o contra encerronas, llamado, ¿cierto?, comúnmente por ustedes, por los medios. Se ha disminuido en un 13% estos delitos que afectan a la propiedad privada de las personas. Vale decir, más de 680 casos menos a igual periodo del año 2019. Y una significancia importante respecto a lo que ocurrió en el mes de abril, donde no estaba implementado este plan, donde se redujo nuevamente más de 600 denuncias por portonazos o encerronas en la región metropolitana. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué sigue tanta gente sin respetar la cuarentena? ¿Qué hace falta para que todos tomemos conciencia de la importancia de cumplir las medidas sanitarias y no llegar a extremos como que una misma persona llega a quebrantar 16 veces las restricciones? Francamente. Vamos con Rodrigo Pérez a esta hora. Él tiene las noticias que ha marcado las últimas horas y también muy atento, Rodrigo, a lo que está pasando con las fiscalizaciones en esta jornada. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Carla, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Estas son las fiscalizaciones que a esta hora se están realizando aquí en Plaza Baquedano. Son bastante intensas, ¿por qué? Porque están fiscalizando a todos los automóviles, a todos los conductores. No hay ninguno que se le escape. Ustedes pueden ver incluso que todas las pistas de esta avenida, de la rotonda aquí en la Plaza Baquedano, están con estos conos porque aquí tienen que parar y ahí les solicitan los distintos documentos. ¿Qué les solicitan? El permiso correspondiente, además del carnet de identidad para que así puedan avanzar. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, ahí dice un amigo que está todo bien. Y nosotros hemos conversado con algunos conductores bien a la rápida porque algunos van bastante apurados y valoran que se realicen estos distintos controles. Hay también protocolos, tienen que entregar el permiso o mostrárselo a los funcionarios policiales con la ventana para que así también no haya exposición y se respete la distancia social, y son todos los automóviles los que están siendo fiscalizados. Por otro lado, también en el sector de la avenida Santa María también están realizándose los controles, y esto se va generando que a medida que pasen las horas hay una extensa fila, aglomeración de automóviles, sobre todo los que vienen del sector oriente hacia el poniente. Eso sí, por las fiscalizaciones que se realizan, tanto los automovilistas como también a los motociclistas que van transitando por este sector. Carabineros ya lo anunciaba, se han realizado ya varios controles. Ayer durante la noche hicieron un balance. En la jornada de ayer, sí, en las últimas 24 horas decían que se habían realizado más de 1000 personas que habían infringido. Y aseguraban también que más de 600.000 permisos se solicitaron a través de comisaría virtual. Esta plataforma es muy importante a la hora de solicitar todos los documentos, porque aquí se están canalizando en comisariavirtual.cl las distintas solicitudes para estar en las comunas que se mantienen en cuarentena. En la región metropolitana son la provincia de Santiago, Puente Alto, Buin, San Bernardo, Padre Hurtado, Lampa, Colina. Pero también hay otras zonas del país, como Iquique y Alto Hospicio. Y a partir de anoche, de las 22 horas, se sumó la cuarentena obligatoria en las comunas de Calama y San Antonio. Y vamos a revisar a continuación la situación en estas dos comunas que comenzaron esta cuarentena por el aumento y también la preocupación por los casos. En San Antonio se contabilizan 538 casos confirmados, solo sobre Valparaíso y también Viña del Mar en la quinta región. Las fiscalizaciones en las últimas horas ahí se estuvieron realizando en el punto de acceso a la ciudad, también en Viña, Valparaíso, y en la región de Valparaíso acumula en general más de 5.391 casos. Es por eso que los vecinos también se estuvieron organizando durante estas últimas horas para realizar sus últimas compras previo a esta cuarentena, aunque las autoridades han asegurado que los propios recintos comerciales van a estar habilitados, van a estar al servicio de la comunidad, van a estar abiertos. Eso significa que el llamado es no aglomerarse y no realizar compras masivas, porque así también está el riesgo de un contagio, un inminente contagio, y eso por supuesto es lo que se quiere evitar, para que primero se mantengan todas las medidas de seguridad sanitaria y segundo, mantenerse en la casa y solamente salir cuando corresponde. También en la comuna de San Antonio las autoridades tienen una destinación aproximada de 8.000 cajas a las familias que más lo necesiten, y eso lo van a entregar ya durante los próximos días, y las distintas medidas de fortalecimiento y también de restricción se van a estar realizando de manera intensa entre la región metropolitana y Valparaíso. Incluso se va a generar ahí una aduana sanitaria que va a significar que tanto los contactos de contagiados junto a los enfermos y también quienes no tengan permiso de trabajo simplemente no van a poder circular entre ambas regiones con este aumento de las fiscalizaciones. Nosotros conversamos con personas, autoridades, donde nos explicaron toda esta situación, así que revisemos parte de esos testimonios. Bueno, en la casa ya tenemos casi todo comprado más o menos para pasar como unos 15 días. Y para no salir, pues si ya de cuarentena no se puede salir. El domingo fuimos al súper, nos abastecimos todo lo que teníamos que comprar, y porque tampoco somos exagerados comprando tantas cosas, y lo justo y lo necesario nomás, hasta nuevo aviso. Y yo tengo que salir a trabajar. Yo soy, digamos, el sacrificado de la casa. Porque toda la familia queda en casa guardada nomás. Y no, pues adquiriendo los productos necesarios para pasar estos días en familia también, y
para estar de mayor cuidado, que es lo más importante. Me faltan pocas cosas, es para no venir después, para no pedir el salvoconducto. Estamos de acuerdo para que evitemos el contagio. La gente sale a cada rato, así que es una muy buena medida. Entonces así también evitamos salir los próximos días. Esta es la mayor restricción para la población. No se puede salir de los hogares salvo los casos expresamente señalados en la normativa. Nosotros hemos obtenido hoy día, gracias al presidente de la República, que me ha llamado y me ha dado la autorización para comprar 15.300 cajas adicionales. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en la comuna de San Antonio se van a distribuir 22.800 cajas de alimentos. Como una caja de alimentos permite mejorar la alimentación de 4 personas durante 15 días, eso significa que va a tener un alcance en esta comuna de 91.300 personas. Sabemos perfectamente que también es una medida dura en términos sociales, porque afecta especialmente a quienes viven del día a día, pero lo que se busca justamente es salvar la salud y la vida de las personas. Ese es el objetivo en definitiva, y eso se hace a través de evitar el desplazamiento de personas en forma innecesaria. La actividad portuaria va a seguir operando en términos de transferencia de carga, con los controles respectivos, controles sanitarios me refiero, tanto en el ingreso como salida del puerto. En el caso del comercio solo podrá funcionar el comercio de abastecimiento de alimentos. No así el comercio de tiendas, por decir un ejemplo, o ventas de otros productos que no sean alimenticios. Calama es otra de las ciudades que también inició su cuarentena obligatoria. Esta comuna registra tasas de contagios bastante altas y de hecho solo en la última jornada se confirmaron cerca de 90 casos positivos, y es por eso que se adoptó la medida ya hace varios días atrás, que ya comenzó a partir de las 22 horas de tomar esta cuarentena obligatoria. La Calama sí en general tiene más de 700 casos confirmados y existe esta preocupación por el aumento de estas distintas personas que han dado positivo en los exámenes. Los vecinos también realizaron sus compras anticipadas, aunque allí las autoridades también decían evitar la cantidad mayor de aglomeraciones, porque así se evita también un contagio mayor de la enfermedad, toda vez cuando ya a nivel nacional hay más de 140.000 casos confirmados desde el inicio de la enfermedad en nuestro país, con más de 23.000 casos activos y más de 2.200 personas fallecidas. ¿Qué dijeron las autoridades y también los propios vecinos de Calama? Vamos a revisar a continuación esas declaraciones. No, en realidad no. Hay que sacar permiso para poder ir a comprar solamente y abastecerse. Voy llegando ahora para mañana a trabajar ya. Mañana entro a trabajar. Toda última hora, ¿lo pilló? Sí. Comprando remedios. Oiga, ¿se alcanzó a abastecer? Sí, me alcancé a abastecer. ¿Rápido la pasó? Sí, súper rápido. Sí, alcancé a comprar unos panes que tenía que comprar y ya, y una vianesa. Oye, ¿no te preparaste antes del trabajo? No, sí me preparé, igual compré temprano, compré pollo, compré carne, sí. Es una cifra compleja la que tenemos en Calama y justamente por eso que la cuarentena se hace aún más importante de iniciar antes. Recordemos que se adelantaron las cuarentenas para Calama y San Antonio, producto de la reunión que tuvo el presidente el día domingo, y se hace efectiva desde hoy a las 22 horas con el toque de queda, y mañana a las 5 de la mañana ya empieza la cuarentena. En el caso de las empresas mineras, ellos han remitido y la información a través de las subsecretarías respectivas en Santiago y nos llegan a nosotros, y eso se lo entregamos nosotros a los que controlan acá, que básicamente son Fuerzas Armadas presentes en el área, que es Ejército, más las 2 policías. Y también les recuerdo que vamos a estar y vamos a ocupar también a los inspectores municipales, ya lo conversamos con el alcalde, para que ellos puedan fiscalizar estos permisos temporales, y si es que hay alguien que no ande con esos permisos, van a hallar a Carabineros y se lo van a hallar detenido. Ahí está entonces las declaraciones de los vecinos, también las autoridades dando sus impresiones. Todos esperan que esta cuarentena, tanto en San Antonio como en Calama, dé los resultados, que se disminuya la cantidad de casos para que así las personas
no mantengan el riesgo de contagiarse, y es por eso que el llamado es a respetar estas distintas medidas, a salir solamente cuando sea necesario, y si es que lo van a hacer, mantener los permisos correspondientes junto con la identificación para así no pasar malos ratos. Parte entonces, y vamos a estar durante todos estos días muy atentos a la situación que ocurre tanto en San Antonio, en Calama y el resto de las ciudades que se encuentran en cuarentena en nuestro país. Bien, vamos a revisar ahora otras informaciones, eso sí, de carácter policial que han ocurrido en las últimas horas. Y nos vamos a trasladar hasta la comuna de Melipilla, donde se registraron distintos incidentes en ese punto de la región metropolitana, pero que terminaron con un carabinero herido a bala en un muslo en medio de estos hechos que ocurrieron durante la noche. Eso sí, el funcionario policial se encuentra fuera de riesgo vital. Incidentes que comenzaron alrededor de las 20 horas de este martes, cuando cerca de 20 personas, según declaración de carabineros, levantaron distintas barricadas en el sector de la población Padre Demetrio Bravo, también en el sector de la población Padre Hurtado, y estas que están ubicadas ahí en el sector bajo nivel del peaje de entrada a la comuna. Los individuos comenzaron a generar algunos incidentes. Carabineros incluso indican que fue con el lanzamiento de bombas Molotov, también incluso disparos con armas de fuego al personal policial, y es entre medio de toda esta situación que un teniente perteneciente a la Prefectura de Control de Orden Público, que estaba entregando colaboración en medio de estos hechos ahí en Melipilla, resultó herido en su muslo derecho, tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Melipilla, donde allí fue estabilizado y más tarde derivado en helicóptero hasta el hospital de Carabineros. Eso sí, se encuentra fuera de riesgo vital producto de este disparo, entregaban declaraciones oficiales de la policía uniformada. Estos incidentes se extendieron pasadas las 3 de la madrugada. De hecho, a esa hora continuaban algunos hechos de situaciones que se registraron ahí en Melipilla, y hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni tampoco otras personas heridas. Y ahí estuvo presente personal de carabineros a través de las unidades de control de orden público, incluso hubo carros lanzaguas y lanzagases que tuvieron que utilizar los funcionarios policiales en ese lugar. Incidentes que se concentraron en su mayoría en el peaje de acceso principal a la comuna, y hasta el momento no hay claridad de por qué se registraron estos hechos. Vamos a revisar declaraciones de carabineros donde entregaron más antecedentes sobre este caso. Se produjo la lamentable lesión de un oficial de carabineros de dotación de la Prefectura de Control de Orden Público, el cual fue trasladado rápidamente al hospital de Melipilla, donde se le brindaron la primera atención sin riesgo vital, resultando lesionado en su muslo de la pierna derecha, porque es un grupo de sujetos que se dedica única y exclusivamente a tratar de robar camiones, asaltar vehículos particulares o el peaje ubicado a la entrada principal de la ciudad. Esta vez no hubo incidentes en un supermercado que está ubicado en la avenida Vicuña Maquena. Este supermercado incluso en algunas ocasiones ha sido foco de intentos de saqueos y también incidentes. Y los hechos se registraron muy cerca de la plaza de peaje a la entrada de Melipilla. Las razones, Carabineros hasta el momento no lo sabe, eso ya tendrá que ser parte de la investigación. No hay claridad de por qué iniciaron, pero eso sí, indicaban, se arrastran desde octubre del año pasado en el contexto del estallido social, y que una vez más se registraron aquí, más bien allí en la comuna de Melipilla, y que terminaron con este funcionario de Carabineros herido a bala en estos incidentes registrados durante la noche. Bien, parte entonces de las informaciones que ocurrieron en ese punto de la capital. Nosotros seguimos aquí en Plaza Baquedano, en estas distintas fiscalizaciones que está realizando Carabineros, donde solicitan todos los documentos, así que vamos a estar también muy pendientes a cómo se realizan estos controles, todo con el fin de mantener el respeto de la cuarentena, pero ustedes pueden ver, también hay bastantes vehículos que están transitando en este punto de la capital. Sí, así lo vemos, no es el único punto de fiscalización, Rodrigo, nos vamos a trasladar a otro lugar. Muchísimas gracias por este informe, y también en Estación Central las autoridades han estado realizando una intensa fiscalización a peatones y a los automovilistas para el correcto cumplimiento de la cuarentena en esa comuna. Vamos con Gonzalo Jiménez, que tiene más detalles. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? Muy buenos días. Específicamente, este punto de control de fiscalización está haciendo acá en Avenida Las Rejas con 5 de abril, donde ustedes pueden apreciar harto personal de Carabineros, también de las Fuerzas Armadas que están realizando estos controles, lo decías tú, a personal, a vehículos particulares, también transporte público y a los peatones que van transitando por acá. Vamos a conversar con el mayor José Bielma de la 21 Comisaría de Carabineros, que nos va a entregar más detalles también de lo que ha sido esta fiscalización en la comuna Estación Central, que recordemos, hay harta cantidad de detenidos desde el pasado 29 de abril cuando comenzó esta cuarentena. Buenos días. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, estamos aquí instalados una importante arteria de la comuna de Estación Central. Estamos realizando un control exhaustivo a los conductores, peatones y los acompañantes de los propios vehículos que están acá siendo fiscalizados. Así que en este momento estamos instalados en una arteria que es Avenida La Reja y 5 de abril, y nosotros tenemos una cantidad importante ya de control y fiscalizaciones. Imagínense que a la fecha ya llevamos más de 120.000 controles de identidad realizados a raíz de la cuarentena comunal y desde el mes de marzo. Ayer, ¿cuántos fueron los detenidos y en total cuántos van en la comuna de Estación Central? Bueno, en Estación Central ya llevamos más de 1.200 detenidos por no respetar cuarentena y también por infringir, estar contagiado, estar con cuarentena preventiva y deber estar en su domicilio. Y el día de ayer tuvimos la cantidad de 52 personas detenidas también que fueron fiscalizadas en la vía pública, y estas personas no portaban los respectivos permisos sanitarios para trasladarse en el interior de la comuna o hacia otra comuna. Mayor, ¿hasta ahora hay alguna persona detenida por no contar con los permisos? Mire, desde que estamos apostados acá en el lugar, antes de las 7 de la mañana hasta el momento hemos fiscalizado a personas, a conductores, a acompañantes de los vehículos y a buses también, pasajeros, y nos hemos topado con la... con la virtud de que estas personas han tenido sus permisos y han presentado sus respectivos permisos temporales para poder transitarse a su lugar de trabajo. Mayor, ¿existen algunas dudas respecto a estos permisos colectivos para las personas que van al trabajo? ¿Aún no está instalado este banner en comisaría virtual? ¿Desde cuándo ya comenzarían estos permisos que deben solicitar las empresas? Sí, bueno, eso ya se está trabajando con la unidad de la comisaría virtual y se va, ¿cierto?, a disponibilizar durante la semana. Eso se está trabajando, se va a informar oportunamente, y en este momento nosotros estamos solicitando el respectivo salvoconducto colectivo que estaban solicitando las personas anteriormente. Esta es una zona industrial de harta cantidad de empresas y locales comerciales que amerita que la gente se traslade desde la comuna de Santiago Centro, Estación Central, y hacia otras comunas también que conecta esta importante arteria, que es Maipú y Cerrillo. Sí, eso quería preguntarle porque se ve harto movimiento vehicular en esta intersección. Sí, tenemos harto movimiento. Esta arteria es característica por el alto flujo vehicular, ¿cierto? Diariamente transita una gran cantidad de vehículos y buses en el sector. Hemos controlado, nos estamos subiendo a los buses, estamos solicitándole la documentación a las personas que se trasladan hacia sus lugares de trabajo, y en este momento no hemos detectado, al menos en las fiscalizaciones, personas que infrinjan la norma sanitaria. Hasta ahora son 6 puntos acá en la comuna de Estación Central que van a ir rotando, ¿no van a quedar fijos acá? Exactamente, nosotros vamos a estar acá apostados un tiempo prudente, nos vamos a ir cambiando a otros lugares de alta afluencia de público. Estamos instalados desde el mes de marzo en los terminales de buses también, en los 3 terminales de buses, controlando a las personas que ingresan y salen hacia la comuna y hacia la ciudad de Santiago. Así que hay controles permanentes en la comuna y estamos apostados, y nos vamos a ir cambiando también en algunos sectores. Ok, Mayor, muchas gracias. Recordemos, Carla, que el desglose que le entregó Carabineros también respecto a la última semana del 1 al 7 de junio, fueron 9.818 personas detenidas por el delito contra la salud pública. También vamos a conversar con el alcalde de la comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado, para que nos vaya comentando sobre esta intensa fiscalización que se está realizando durante esta jornada. Alcalde, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, es un control policial en conjunto también con funcionarios municipales y también del Ejército. Son 6 puntos en la comuna que tenemos para este tipo de controles, en este caso vehiculares, que son importantes hasta ahora, para poder chequear si las personas que están circulando tienen el permiso correspondiente. En general, hasta ahora circula mucha gente que va a su trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes ven acá, por ejemplo, un camión, seguramente están trabajando, pero tienen que tener su permiso, no basta con estar en un vehículo de trabajo. Y a la fecha hemos realizado más de 35.000 controles de identidad, casi 10.000 controles vehiculares, y más de 1.315 personas ya han sido detenidas en lo que va de la cuarentena. Así es que queremos intensificar para también mandar un mensaje. Mucha gente me dice, alcalde, yo salgo y no pasa nada, yo salgo y no hay nadie fiscalizando. Bueno,
También queremos mostrarle a la gente que salir sin su permiso también tiene consecuencias, pero no hay que esperar que haya un carabinero, no hay que esperar que haya un fiscalizador para cumplir las responsabilidades individuales. Uno debe hacerse responsable más allá de si hay o no hay carabinero. Entonces, por ejemplo, el fin de semana en las ferias libres vimos que el día el 15% de la gente que circulaba en las ferias libres tenía su permiso. Eso es bajísimo. Y por supuesto nos preocupa que la gente cumpla también, lamentablemente, con sus responsabilidades, pero también nos preocupa, obviamente, los índices de contagio que estamos teniendo y que estamos entrando en una etapa muy dura, además. Sí, alcalde, usted decía son 6 puntos que van a ir rotando durante la jornada, durante el día, no van a estar todo el día acá, para que la gente también tenga cuidado que si sale sin permiso puede ser sorprendida por carabineros y también por personal de las Fuerzas Armadas. Bueno, esa es la idea, que vayan rotando, porque si tenemos siempre el mismo punto, por supuesto la gente se acostumbra. Hoy día están estas aplicaciones que van avisando que hay carabineros en tal o cual punto, digamos. El factor sorpresa también tiene que ser, obviamente, un factor importante en las fiscalizaciones, y vamos a estar durante todo el día, así como hemos estado también durante la cuarentena. No podemos estar, lamentablemente, 24/7, no podemos estar en todos los lugares que la gente quisiera, pero por eso yo insisto, a pesar de que hay mucha gente que lamentablemente no puede salir de sus casas, ¿cierto? Porque es gente que muchas veces es muy responsable con su cuarentena, también hay gente que pudiendo estar o ser más responsable no lo es, pero también hay gente que por su condición social sabemos que tiene que salir, sabemos que hay gente que tiene que vivir del día a día. Bueno, hay que sopesar todas esas realidades, pero en realidad hacer un llamado a la responsabilidad. Ok, alcalde, muchas gracias. Ahí estamos conversando también con el alcalde de la comuna de Estación Central y reiteramos acá en Avenida Las Rejas con estación, con 5 de abril, digo, la comuna de Estación Central se está realizando esta intensa fiscalización, control para toda la gente que está saliendo sin permiso. Hasta ahora, durante esta mañana no ha habido ninguna persona detenida producto de estos permisos, pero la fiscalización está bastante intensa, al menos en esta comuna, Carla Zunino. Bien, qué bueno que así sea. Cuando hay percepción de que voy a ser fiscalizado, evidentemente la gente lo piensa mucho más a la hora de salir sin que sea necesario o sin contar con el permiso que es necesario para poder hacer algún trámite o algo puntual. Muchas gracias, Gonzalo. Nos quedamos ahí desplegados, muy atentos a lo que está pasando en las calles cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a ir a la pausa, pero también con un dato. Pese a todo lo que estamos viviendo, hay trabajo, hay ofertas laborales. ¿Cuáles son esos rubros? ¿Cuáles son los puestos donde ustedes pueden también encontrar ese trabajo? Bueno, tenemos un código QR que ustedes pueden escanear para que puedan encontrar esos cupos laborales, esas ofertas. Está toda la información también en 24horas.cl. Vamos a la pausa, vamos a estar hablando de este tema, sobre todo de la inserción laboral femenina. Ahí está el código QR que ustedes tienen que escanear. Hay estudios que dicen que hemos retrocedido 10 años en materia de inserción laboral femenina. Siempre ha costado mucho por distintos factores que las mujeres salgan o busquen entrar al mercado laboral y hay un retroceso a raíz del coronavirus. Vamos a conversar sobre eso y hay también esa herramienta práctica para aquellos que están buscando un empleo. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. Medidas de sanitización, distanciamiento social y capacitación a trabajadores. Todas estas son parte de las exigencias que se publicaron en el protocolo de reapertura para restaurantes, cafés y servicios de hotelería. Un anuncio que no estuvo lejos de las polémicas debido a que se realiza en medio de un complejo escenario que está enfrentando nuestro país por la pandemia. El rubro de la gastronomía ha sido uno de los más golpeados de esta crisis. Muchos llevan meses sin abrir y si lo hacen, desde ahora tendrá que ser con serias medidas de seguridad. Así lo establece el protocolo de reapertura publicado por el Ministerio de Economía y que César, dueño de este restaurante, ya comienza a evaluar. Las medidas que nosotros las vamos a tomar, la idea es generar confianza al cliente, que pueda venir a un lugar seguro y vamos a implementar todo lo que sea necesario. Un protocolo que busca establecer diversas precauciones al momento de abrir sus cortinas, como por ejemplo, tener medidas de sanitización, distanciamiento social entre mesas, medidas de seguridad, capacitar a los trabajadores, limitar las reservas en caso de un restaurante y tomar precauciones con los proveedores, como por ejemplo, una declaración jurada respecto a su salud. Lo que estamos haciendo es entregarles los lineamientos, las exigencias, para que se vayan preparando y vayan generando las inversiones para que en el momento que corresponda, cuando disminuya el nivel de contagio, puedan abrir. Esto no significa
que es una autorización para abrir. Sin embargo, esta nueva normativa no ha estado lejos de las polémicas, debido a críticas que han surgido desde algunos sectores que aseguran no era el momento de comenzar a hablar de estos protocolos. Daniela, por ejemplo, es dueña de un café y pese a la necesidad que tiene de reactivar su negocio, hoy cree que todavía hay que tomarse un tiempo. Una cosa es el protocolo de limpieza, pero otra cosa es hablar de abrir al mercado como ya normalmente. Eso me parece a mí también que es bastante apresurado. Quizás en 3 meses más se podría hablar. Desde la Asociación de Gastronomía defienden la iniciativa y aseguran que es un avance para lo que se viene en los próximos meses. Necesitamos que la gente tenga la conciencia de quedarse en casa, pero también es muy necesario que nos preparemos todos para poder echar a andar la economía, porque el drama económico nos va también a golpear por varios años. Medidas que no solo son para los restaurantes y cafés, también se replicarán en establecimientos de alojamientos turísticos, como este hotel en San Fernando, donde se señalizan las normas de seguridad, se cuentan con implementos de higiene y sanitización de las cocinas, entre otras, un protocolo que desde la Cámara Nacional de Comercio valoraron. Es una buena iniciativa, es un adelanto importante en lo que se refiere a este concepto, la seguridad de trabajadores, proveedores y clientes que concurran a estos establecimientos. De todas maneras, desde el área de salud aseguran que no hay que perder el foco y que hoy por hoy la lucha se debe centrar en la pandemia. Y hoy es tiempo de prevenir, hoy es tiempo de estar en la casa, hoy es tiempo del lavamanos, del uso de la mascarilla, no salir, porque estamos en un momento muy difícil de la emergencia por coronavirus. Pero vendrá un tiempo en que podremos disfrutar nuevamente con nuestros familiares en una situación diferente. Un protocolo que llega en medio de los días más críticos de la crisis sanitaria, pero que desde las autoridades recalcan no se debe traducir en aperturas, sino que solo en preparación para lo que pueda venir en los próximos meses. Las autoridades de gobierno anunciaron un nuevo cambio en la forma de contabilizar las muertes por COVID-19, lo que ha generado una serie de dudas y de controversias sobre la claridad en la entrega de la información. Queremos profundizar en este tema. Para esto vamos a tomar contacto con el ministro de Ciencia, Andrés Kub, para tratar de explicar, ¿cómo está, ministro? Muy buen día. Lo que está ocurriendo con las cifras. Ayer los 19 personas reportadas como fallecidas generaron mucha discusión en el día y ustedes como gobierno explicaron este cambio de criterio. Dicen que ahora lo que hacen es basarse en los datos del registro civil y cruzarlo además con un PCR positivo. Lo primero que le quiero preguntar, ministro, es por qué tomar los datos del registro civil cuando el ministro Mañalich en el mes de abril decía que no eran los mejores datos porque hay mucho desfase. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Carla. Sí, efectivamente me parece que es tremendamente relevante poder explicar este cambio metodológico de la mejor manera posible. Sabemos que los cambios metodológicos hay que explicarlos bien, tenemos que comprenderlos. Hay una responsabilidad cuando tenemos más información de también que todos pongamos más atención, que podamos entenderlos bien. Por lo tanto, este cambio obedece, como decías tú, a una mejora. Teníamos un sistema, ahora tenemos un sistema mejor. No es el mejor sistema, no es un sistema óptimo, pero es mucho mejor de lo que teníamos antes, porque antes necesitábamos que reportaran cada uno de los centros hospitalarios las defunciones y esa información era la que se cruzaba con un PCR. Hoy día tenemos una información nacional de la base que está en el registro civil. Esa base de datos se cruza con palabras claves que son como coronavirus, como SARS, como SARS-CoV-2, como muchas otras palabras que tienen que ver con la enfermedad misma, COVID-19. Eso te da un grupo y a ese grupo se excluyen personas que fallecieron por causas externas, por ejemplo, por traumas, por atropellos, por suicidios. De esa base de datos remanente, entonces, es lo que se cruza con un PCR positivo. Entonces, esto tiene la ventaja que podemos tener un reporte nacional de una base de datos única, que es el registro civil, que reemplaza entonces este reporte que hacían los centros hospitalarios, que muchas veces llevaba a subreporte, y eso es efectivamente lo que se ha mostrado con esta nueva metodología. Perdón, sí, dime, Carla. No, termine. Sí, es para avanzar. Lo que pasa es que...
Ya le voy a preguntar por el registro civil, propiamente tal, por el desfase que tiene. Lo que pasa es que usted dice en sus palabras, y esto también ayer confundió mucho, que esto se cruza con un PCR positivo. Y lo que habíamos sabido en el último cambio de criterio, cuando se recoge además la apreciación de espacio público, también de otros trabajos periodísticos, era que ya no se iba a cruzar con un PCR positivo y que se iba a incorporar en la estadística, como se hizo con 557 personas, a gente que incluso podía estar a la espera de un examen y así se quedaba dentro de la recomendación de la OMS que dice que hay que contabilizar a todos quienes tengan un cuadro compatible con COVID, a no ser que haya una muerte por otra causa confirmada. ¿Por qué entonces ustedes vuelven a hablar de cruzarlo con un PCR positivo? A ver, lo que tú mencionas, Carla, es efectivo. Nosotros tenemos un caso probable, que es un caso que para razones sanitarias es un caso que necesitamos aislar, es un caso que necesitamos trazar para evitar que contagie. Nosotros en esta nueva metodología efectivamente solo estamos considerando las personas que vienen del registro civil con un cruce de PCR positivo porque es la manera más precisa de que podamos estar seguros del fallecimiento de esa persona que tiene, por un lado, el registro civil con una causa de función en cualquiera de sus causales y un PCR positivo. Como tú bien dices, aquí, en este aspecto particular del caso probable, efectivamente hay una diferencia con la OMS, pero nosotros sí estamos siguiendo criterios que están usando muchos otros países de la Unión Europea y esto es lo que nosotros hoy día creemos que es la manera más precisa, creemos que es la mejor manera de cómo podemos mostrar información muy clara, información que viene de una base de datos que es una matriz nacional y que por lo tanto creemos que va a ser una mucho mejor manera de mostrar que es uno de los temas más sensibles de esta epidemia, Carla. Pero ¿por qué van un paso para atrás respecto de lo que ya se había avanzado en reconocer que personas que no tenían un PCR positivo también tenían que ser contabilizados como fallecidos por COVID? ¿Por qué se retrocede y por qué después de que fue muy consensuado y muy valorado el quedar dentro de la recomendación de la OMS, ahora no se va a contabilizar a esas personas? ¿Qué lleva a cambiar el criterio? Por lo que te mencionaba anteriormente, Carla, porque efectivamente para razones sanitarias, para temas de aislamiento, es muy necesario que tomemos todas las precauciones de aquellas personas que aunque no tengan un PCR y que nosotros consideramos que son probables, esas personas las tratemos como un caso de COVID-19. Es muy distinto, Carla, muy distinto cuando hablamos de fallecimiento, donde sí tenemos que estar absolutamente seguros de lo que estamos haciendo. Es la mejor manera como podemos tener la información precisa justamente de esta base de datos nacional y el PCR que nos confirma definitivamente que esa persona tuvo esta enfermedad. Por lo tanto, me parece que no son incompatibles, Carla. Estamos hablando de un caso probable sanitario, que está muy bien que así sea, pero en este caso tenemos que ser muy precisos con la información. Claro, lo que pasa es que ahí uno se pregunta si eso no va a bajar la cantidad de fallecidos, así como la semana pasada subió la cantidad de fallecidos porque se incorporó gente que no tenía necesariamente un PCR positivo. Rápidamente uno piensa que lo que va a pasar ahora es que vamos a tener contabilizados menos fallecidos y van a quedar fuera algunos que por no tener el PCR positivo, a lo mejor sí fallecieron por COVID, pero no van a estar contabilizados. Le pregunto si eso es bueno, porque según muchos expertos dicen que es mejor proyectar hacia arriba en el fondo que quedarse corto con la cifra, que dejar fuera a personas que efectivamente fallecieron por COVID. A ver, por un tema de confianza también. Sí, pero lo correcto no es dejarlo corto ni pasarse. Lo correcto es ser absolutamente preciso, es tener la mejor información disponible. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo que mencionas tú, el caso probable, y quiero insistir en esto, se incorpora en lo sanitario. Toda la lista que entregamos hace un par de días con este exceso de funciones, cada uno de ellos viene del registro civil y tiene un cruce con un PCR positivo. Incluso aquellos que tenían un PCR pendiente se fue a buscar en caso que tuviera positivo. Eso hizo que algunas personas salieran de la lista, pero un número muy significativo ingresara a la lista. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar a ver ahora una curva de fallecimientos, que es la curva más completa que podemos trazar. Es una curva que también mira hacia atrás, Carla, porque esta metodología también tiene otra ventaja, que cuando se reportan los casos en el día, los casos que se reportan en ese momento no son las personas fallecidas en las últimas 24 horas, son las personas que se reportan en ese momento con
una fecha de fallecimiento y por lo tanto también vamos a tener información mucho más precisa de aquel día en que falleció una persona. Y esa es la información que vamos a estar recopilando y que va a ser usada entonces para hacer un seguimiento de esta enfermedad. Sí, ministro, ese cambio metodológico, Carla, también es muy importante porque tenemos entonces un seguimiento de todo el tiempo que ha durado esta epidemia con fecha de fallecimiento. Eso no estaba antes y es una información tremendamente importante. Claro, pero quedan dudas respecto de lo que se informa diariamente, porque hay estudios, por ejemplo, y hoy día viene en el diario El Mercurio, que dan cuenta de que ya pasamos los 100 muertos diarios hace un buen rato, desde el 26 de mayo, si es que se toman las cifras con las correcciones además que se han hecho, llegando a un pic de 120 víctimas fatales el 1 de junio. ¿Eso es así? Porque es distinto explicarle a la gente que ya tenemos más de 100 personas fallecidas diariamente a que con estos cambios de criterio, ayer tengamos 19 y mucha gente se pregunte qué pasó en el camino. ¿Bajó el coronavirus? Hay un riesgo incluso de que se pueda relajar y esto no lo digo solo yo, lo advierten también varios expertos. Ayer desde Espacio Público decían que se erosiona la confianza de la ciudadanía en las recomendaciones sanitarias. Ricardo Báez Ayates, docente, director de Ciencia de Datos de una prestigiosa universidad, dice que vamos a hacer proyecciones peores, que de esta manera que ustedes deciden contabilizar, vamos a tener datos donde vamos a ver menos la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo responde usted a eso, ministro? Porque es distinto decir que se están muriendo más de 100 personas diarias, que se acerca bastante más, por ejemplo, a lo que mide la SOTIMI, que ayer reportaba 80 personas fallecidas, mientras el balance oficial hablaba de 19. No, Carla, yo creo que eso no es correcto. Yo creo que lo correcto es que estamos implementando una mejor metodología que nos va a permitir tener una trazabilidad de los fallecimientos durante esta epidemia en Chile mucho más completa con su fecha de fallecimiento. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando hablamos de que ayer hubo un menor número de fallecimientos reportados, también tenemos que considerar que los datos del registro civil también tienen una variación diaria en cada una de las semanas y esto lo hemos podido comprobar con un análisis del registro civil de los últimos 10 años. Tenemos que no todos los días se reporta un número similar de personas porque el sábado y domingo se inscriben menos fallecimientos. Y por lo tanto, lo que vamos a tener, Carla, y esto es súper importante transmitirlo a la ciudadanía, lo que vamos a tener son también variaciones diarias que provienen de esa variación que existe en el registro civil. Entonces, algunos días van a ser menores porque corresponden a lo que se reporta el sábado y el domingo, y otros días van a ser mayores porque son aquellos que se inscriben de lunes a viernes. Y por lo tanto, hay una variación diaria, pero cuando uno vaya sumando y vaya incorporando cada una de las personas en la fecha correspondiente, vamos a tener un panorama de cómo ha sido este tema tan sensible de la epidemia en Chile muchísimo más completo, con fecha de fallecimiento, pero Carla, tú tienes razón en que hay que explicarlo muy bien, por eso que yo creo que es importante hacer todos estos esfuerzos para comprender, por un lado, que hay un registro civil que está entregando información, que estamos entregando información con fecha de fallecimiento y además tomando en consideración que el registro civil tiene variaciones diarias y que va a haber cierta fluctuación en el día producto de esas inscripciones en el registro civil. Pero cuando avancemos en los días, Carla, y vayamos viendo cómo la semana completa se va incorporando cada una de esas personas que lamentablemente fallece en la contabilidad, vamos a tener una curva, Carla, que nos da un mucho mejor panorama. ¿Ministro? Y como te decía antes, no es perfecta, pero es muchísimo mejor que lo que teníamos antes. Entiendo el punto que usted hace, y quienes defienden este conteo también dicen esto, que en el fondo la foto final puede ser mejor. El problema que veo yo y que también dicen algunos expertos es que en el día a día se va contando con un desfase tal que uno no tiene una foto actualizada. Yo creo que cualquier persona que nos ve dice, lo ideal sería hoy día poder saber cuántas personas efectivamente murieron ayer por coronavirus. Eso no es posible y se lo pregunto porque también el día a día es lo que va determinando las decisiones y las políticas que se van tomando en esta materia. No sé si nos sirve mucho, y se lo pregunto, este viernes saber cuánta gente murió el lunes, este sábado saber cuánta gente murió el martes. No sé si es exactamente el desfase, pero sirve porque aquí no solo es mirar hacia atrás, es mirar hacia adelante, y en las decisiones que se toman el mirar hacia adelante es más relevante, me parece a mí, ¿o no? Yo creo, Carla, que el punto que tú haces es muy válido.
Importante aclarar también que ese desfase es de aproximadamente 36 horas. Entonces, es cierto que hay un pequeño desfase, pero ese pequeño desfase nos permite tener una información mucho más precisa de hasta 36 horas atrás. Por lo tanto, es una mejor metodología. Y con respecto a la segunda planteamiento que tú haces, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las decisiones no se toman con la información del día. Las informaciones se toman con información del día y también de lo que ha pasado hacia atrás, que permite entonces trazar, establecer tendencias, ver cómo se está desarrollando esta epidemia, por lo tanto tener información más precisa es importante. ¿Ministro? Porque no es solamente la información del día, Carla, que te permite tomar buenas decisiones, justamente muchas veces es la mirada que te saca de esa mirada diaria, que te permite proyectar entonces qué es lo que está pasando. Perdón que lo interrumpa, porque entiendo el punto. Usted me dice es importante la información hacia atrás, pero también es importante la información del día. Mi pregunta es, ¿cómo se reúne la información del día? Porque hoy día no tenemos la información del día en el balance oficial. Insisto, ayer la SOTIMI hasta las 5 de la tarde estaba reportando 80 personas fallecidas y ustedes estaban reportando 19. Yo entiendo que me expliquen que esto tiene que ver con el ajuste hacia atrás, que tiene que ver con que el registro civil tiene un desfase, que el fin de semana incorpora menos muertes en sus registros, lo entiendo. Pero me parece a mí que ahí se queda fuera la cifra del día, que no se complementa esa consolidación hacia atrás. Por eso le pregunto si no es posible contar con la información de las últimas 24 horas, como sí lo hace, por ejemplo, un organismo como la SOTIMI. Efectivamente, Carla. Lo que hace esto efectivamente tiene ese retraso y es importante también comprenderlo. La metodología de la SOTIMI es distinta. Ellos están recibiendo los reportes del sistema hospitalario. Nosotros estamos trabajando con una base de datos del registro civil. El problema que tiene la metodología anterior es que tú dependes de que ese subreporte efectivamente sea efectivo, que ocurra a tiempo. Sabemos que el sistema de salud está estresado, tiene además esta función de enviar entonces certificados. Son metodologías distintas. Nosotros tenemos este pequeño retraso, pero creemos que la información en su conjunto es una información más completa y que nos permite entonces tener una mejor base para tomar decisiones hacia lo que mencionas tú, que es hacia el futuro. Por lo tanto, existe esa discrepancia, Carla. Es bueno que se aclare, que se sepa que no es que estamos manejando o siendo no transparente con algunas cifras. Lo que estamos teniendo son dos metodologías que tienen también funciones distintas y la que nosotros estamos planteando es una que creemos que ciertamente permite tener más precisión histórica y también que sirve entonces para tomar esas decisiones que no solamente hay que tomarlas con la información diaria. Ministro, usted decía recién no es que estemos manipulando o que en el fondo no se esté siendo transparente con las cifras. ¿Cómo evalúa usted el impacto que tiene en la ciudadanía el cambiar tan reiteradamente de criterio, el validar primero lo que dice la OMS y ahora echar pie atrás? Y usted me dice tener otro sistema que igual ocupan otros países del mundo, pero los expertos dicen, ¿por qué no hacemos lo que recomienda el organismo que aquí está a la cabeza, que es la OMS? A esta hora, uno de los trending topics es esconden los muertos. ¿Se mina la confianza de la ciudadanía? ¿Usted cómo ve que ha impactado esta confusión que se ha generado en las últimas horas? Y se lo pregunto porque estamos en un momento muy crítico, donde todas las señales impactan también en el autocuidado, en las decisiones que cada uno toma. ¿Usted no siente que esto ha complicado más las cosas? Yo creo, Carla, y así hemos trabajado siempre desde el Ministerio de Ciencia, que nuestra tarea es trabajar para poder tener una infraestructura de información lo más actualizada posible. Es cierto que esta epidemia nos exige tener un sistema de información que hemos tenido que ir construyendo. Es un sistema de información que no teníamos y por lo tanto hay un esfuerzo constante de ir trabajando para mejorar este sistema, para ir construyéndolo, para ir haciendo los ajustes que hay que hacer, Carla. Esto no solamente nos está pasando en Chile, está pasando en todo el mundo, que hemos tenido que ir construyendo y adaptando sistemas de información. Con respecto a lo que mencionas tú de esconder fallecimientos, creo que eso es irresponsable. Lo que estamos haciendo es justamente lo contrario, es usar la base de datos más transparente posible. Quiero mencionarte, Carla, que la base de datos de fallecimiento ya está disponible en el sitio web del Ministerio de Ciencia desde el año 2010 hasta la fecha. Por lo tanto, es una base de datos muy completa que además ahora va a tener
este nuevo set de datos que es el cruce de los fallecidos por COVID con los PCR. Eso está disponible, Carla, a la ciudadanía. Está en un sitio web del Ministerio de Ciencia de libre acceso, en un sistema que además permite una interacción con los usuarios para responder consultas, para responder dudas, para ver si hay incoherencia en la base de datos. Y por lo tanto, el esfuerzo que estamos haciendo en el Ministerio de Ciencia al trabajar con la información es justamente poder disponibilizar la mayor cantidad posible de información a la ciudadanía. Quiero recordarte también que hoy día en esa base de datos hay más de 30 sets de datos de nivel nacional, regional, comunal, del sistema de salud integrado. Incorporamos a partir de la semana pasada datos de movilidad para ver cómo se está portando la ciudadanía en las cuarentenas y por lo tanto un esfuerzo muy significativo de hacer que toda esta información esté disponible y este sitio web es de libre acceso y yo invito a todas las personas que nos están mirando en este momento a ir a visitarlos, pueden revisar cada uno de los datos, pueden revisar también cuáles son las aplicaciones que se usan. Pusimos específicamente una pestaña en este sitio web para mostrar aplicaciones que hace la ciudadanía, que hacen los científicos. Y hay más de 30 aplicaciones que muestran, por ejemplo, cómo está evolucionando la pandemia en tu comuna. Perdón. Sí, no, es que solo para finalizar, porque yo entiendo el esfuerzo que se hace de poner la información a disposición de la ciudadanía, de la gente, del mundo científico. Me imagino que además, lo que conocimos el día de ayer con este cambio de criterio, se va a tener que explicar por escrito en un documento, así al menos lo han pedido algunos científicos, pero incluso dentro de los datos que ustedes tienen hay un reconocimiento de algunos que tienen un desfase o están subestimados, como los casos activos, lo ha reconocido el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich. También por un cambio de criterio. Antes un caso activo se consideraba por 14 días desde el PCR positivo. Ahora son 14 días, pero desde que comenzaron los síntomas. Entonces yo puedo partir con síntomas hoy día, hacerme el PCR en 7 días más, recién ahí empezar a contabilizarme como caso activo y en 3 días más salir de la lista. Por lo tanto, el propio ministro reconoce que tenemos menos casos activos de los que efectivamente hay. Y ese es un dato sensible, porque ahí tenemos a las personas que están contagiando al resto. Entonces, entiendo el esfuerzo de disponibilizar los datos, pero insisto, ministro, en la pregunta, ¿son los mejores datos? ¿Se pueden tener datos subestimados, como por ejemplo los casos activos? Carla, esa pregunta que tú haces es absolutamente clave y justamente va en la dirección de mostrar aquellos casos que hoy día son contagiantes. El PCR no es una indicación de cuándo la persona comenzó con su enfermedad. Lo que tenemos que hacer es tener una fecha de inicio de síntomas. Esa es la fecha en la cual la persona puede contagiar e inicia su enfermedad. De ahí en adelante contamos el periodo activo. El periodo de PCR es simplemente un periodo de reporte donde se reconoce que la persona tiene la enfermedad. Pero puede ser que esa enfermedad haya comenzado mucho antes. Ese es el día que necesitamos saber, el día que comienzan los síntomas, porque ese es el día que contagia y ese es el día que marca el inicio de su enfermedad y que por lo tanto también va a marcar el final de su enfermedad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, nuevamente, Carla, y esto es importante mencionarlo, ese es un cambio metodológico que es más preciso, es más exacto, porque tiene que ver con cuándo las personas inician su enfermedad, que es el dato que necesitamos saber para la curva de contagio, no necesariamente cuándo se hace el PCR, que puede ser variable en relación a cuándo esa persona... No, Carla, yo creo que eso es muy importante aclararlo, que lo que necesitamos es fecha de inicio de síntomas. Y te quiero decir otra cosa, ese dato también está en la base de datos del Ministerio de Ciencia porque es el dato que usan los epidemiólogos para establecer cómo progresa la epidemia, porque ese es el dato que te indica cuántos contagiantes tenemos hoy día en cada una de las comunas, en cada una de las regiones. Por lo tanto, ese cambio metodológico, y aquí quiero ser muy enfático, es un cambio metodológico muy positivo que apunta efectivamente a trabajar con los datos epidemiológicos que establecen cuándo una persona comienza a contagiar. Bien, pues ministro Kub, le queremos agradecer. Ha sido un esfuerzo para todos, creo yo, tratar de entender. Tampoco es que las estadísticas y los números sean el fuerte de un ciudadano común y corriente y por eso nos parece bien relevante que se explique todas las veces que sea necesario por qué se están aplicando nuevos criterios y se cambia la metodología. Así que muchísimas gracias por esta conversación hasta hora de la mañana. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Nos vemos. El tiempo. 8 de la mañana con 3 minutos, ya estamos con Iván Torres. Yo tengo frío, Iván. Ha sido una mañana tremendamente fresca, más que las otras, ¿o no? Más que las anteriores. ¿Qué tal? Buen día. Tienes buen termómetro, ¿no? Oye, sí, el termostato. Es la más baja por el momento del año. Acá en Santiago, en este instante, hay una décima bajo cero.
hay más de 1 grado bajo cero en Buin, en el sector de Pudahuel 6 décimas bajo cero. En general, las temperaturas son negativas prácticamente en toda la región metropolitana. La alta presión de origen polar o de origen frío no ha cedido, está presente. Estamos a la espera del sistema frontal que se observa por allá, por el océano. Mientras tanto, hay una banda frontal cruzando por la región de la Araucanía y la región de los lagos. También hay inestabilidad en la zona sur del país. Tenemos lluvia entonces el día de hoy en gran parte de nuestra región. Vamos de inmediato a revisar el pronóstico para la capital. Hoy esperamos una máxima de 17 grados, ya tenemos 1 décima bajo cero. Cielo despejado. A la mañana algunas nubes dispersas. Detalles para todo el país. La costa norte, Arica, Iquique, abundantes nubes. Va a quedar parcial Arica transitoriamente en la tarde, después se nubla. Antofagasta también muy nuboso, con tiempo parcial. La Serena máxima de 14, cielo nublado. La región de Valparaíso, cielo despejado, máxima de 15. 15 también en Rancagua. 14 en Talca con nubes parciales. Chillán nublado. Concepción 13 grados, precipitaciones para fines del día. Desde la Araucanía ya hasta la región de los lagos con precipitaciones, 12 grados en Temuco, también en Valdivia, 13 en Osorno, 12 en Puerto Montt, 11 en Quellón. Atención, viento fuerte, especialmente en la región de los lagos, por el borde costero, hasta 70 kilómetros por hora. Más al sur, en la región de Aysén, Coyhaique una máxima de 7 grados, bajita la máxima, con precipitaciones. Chile Chico, 8 grados. En Puerto Natales y Punta Arenas, cielo parcial y precipitaciones de agua-nieve y de nieve en Puerto William con una máxima de 2 grados. Para los próximos días en la capital se viene la lluvia. Este jueves 0 y 15, el viernes 6 y 11. Y me detengo algunos segundos acá. Reiteramos lo que dijimos ayer. Nosotros no estimamos nevadas en el sector de la precordillera porque la isotherma cero va a estar solo a los 1.700 metros. El día sábado, 1.18, 0 y 20. El día domingo, nuevamente se nubla el día lunes con 15 grados. El martes no aparece. Aparentemente podríamos tener nuevamente precipitaciones el próximo martes acá en la capital. Mientras tanto, nos quedamos con las lluvias para el viernes, que comienzan en la madrugada y terminan ya en horas de la tarde de ese día viernes. Ya, y ya te dieron la razón en los pronósticos generales, diciendo que la nieve sería en el sector de la precordillera. Sobre los 1.700 metros, Sí, muy arriba. no en el plano, No, tal no, como es. muy arriba. De hecho, población en los 1.700 metros prácticamente no hay muy poca. Ya, pues muchísimas gracias, Iván. Nos vemos. Que te vaya bien, Buen día. buen día. Vamos a un tema que ya les habíamos anunciado. Uno de los efectos negativos de esta pandemia también ha sido la pérdida de empleo. En esa misma línea, la inserción laboral femenina se ha visto bastante afectada y se ha generado un importante retroceso de una década. Queremos conversar más de este tema. Estamos con Janet Spronle, ella es directora ejecutiva de People and Partners. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Hola Carla, buenos días y un cariño a todos los que nos están escuchando. A ver, siempre la inserción laboral femenina ha sido un tema mucho más compleja que en el caso de los hombres. Ha costado, hay distintos factores, incluso culturales, sociales, que impiden o dificultan mucho más que las mujeres podamos trabajar. Pero también eso, me imagino, hace que las mujeres sean más vulnerables frente a una pandemia como esta. ¿Cómo constatan ustedes este retroceso? ¿Por qué dicen que estamos retrocediendo una década en esta materia? Mira, yo creo que aunque no viéramos las estadísticas, ni los informes, ni todos los reportes que han venido saliendo respecto al desempleo en general y respecto al desempleo de la mujer, yo creo que intuitivamente todos nos daríamos cuenta cómo afecta esto, la pandemia, más la cuarentena, más la recesión que va provocando, cómo afecta a las mujeres en cuanto a su trabajo. O sea, como que no necesitamos casi estadísticas. Sabemos que para la mujer siempre ha sido más difícil trabajar por el rol que desempeña al interior de la familia con sus niños y con cuidado a terceros. O sea, todos los adultos mayores, y sobre todo en niveles socioeconómicos medios bajos, están asistidos por mujeres. Entonces, cualquier situación de este tipo, que es crítica para el mercado laboral en general, por supuesto, pega mucho más fuerte a las mujeres. Hoy Janet, día, si pensamos... ¿Sí? Y en este sentido, lo que más ha afectado, porque aquí pérdida de empleo ha habido para hombres, para mujeres, para gente que trabaja de manera formal, informal, etcétera, pero en este caso, ¿es eso lo que hace la diferencia al que muchas mujeres han tenido, por ejemplo, que optar por quedarse en su casa para cuidar a los niños porque hoy día no hay redes de apoyo, o para cuidar a adultos mayores que además son el grupo más vulnerable? Ahí está la principal explicación. Es una combinación de factores, Carla, porque si uno analiza la fuerza laboral femenina, el 46% de ella, que casi un 50%, está en un rubro que se podría llamar servicios. Si pensamos en servicios, por ejemplo, aquí es donde vamos combinando las variables,
el área de turismo, incluido restaurantes, hoteles, en fin, ocupa mucha fuerza laboral femenina, ¿ya? Y sabemos que es un área que está afectada desde el estallido social, además. Hay un 25% o 30% de mujeres que se desenvuelven en el comercio. Hoy día sabemos que el comercio también como industria es una de las más afectadas. Entonces, tú vas combinando factores. Están los factores de las áreas o las industrias que se han visto muy afectadas y desde el estallido social y más intensamente ahora. Y por otro lado, está la realidad de que la mujer, y no solamente desde niveles socioeconómicos más bajos, ha regresado a la casa y ha tenido que hacerse cargo de lo doméstico, de la atención de los niños y en muchos casos de la atención de adultos mayores o enfermos, que antes, ¿qué es lo que hacía la mujer? Sobre todo la fuerza laboral femenina es bien precaria un poco, o sea, es de más baja calificación, es de más baja remuneración. Entonces, miremos como de la pirámide del medio hacia abajo, porque ahí está la gran cantidad de fuerza laboral femenina, en labores administrativas y en labores como las que te dije. Entonces, sin sala cuna, sin jardines, sin red de apoyo de la vecina o de la amiga o de la mamá o quien sea que se quede eventualmente con los niños porque no hay acceso a jardín o sala cuna, la mujer no puede trabajar. Y además, no nos olvidemos que hay muchas mujeres en empleos informales o la microempresaria. Pensemos que en Chile como el 42% de los hogares son sostenidos por mujeres. Entonces esa mujer no siempre tiene un empleo formal, ¿ya? Muchas veces hace cosas de cocina, manualidades o lo que sea, o se las rebusca, va a comprar cosas y las revende. Son las mujeres que a veces están vendiendo, ¿no es cierto?, en las calles. Entonces, esa mujer hoy día que no se puede mover un poco porque hay una norma de cuarentena que no se puede mover y en segundo lugar porque cerraron la sala cuna, los jardines y tiene que quedarse con los niños, está absolutamente inhabilitada para poder trabajar. Sí, ahora, ¿cómo se podría subsanar, no sé, de alguna manera aliviar la situación de estas mujeres durante la pandemia? ¿Y cómo ves tú después el proceso de recuperación? Porque cuando me imagino vuelvan a funcionar las salacunas y vuelvan aquellos rubros donde mayormente se emplean las mujeres, ¿debiesen empezar a mejorar las cifras o no? Mira, Carla, yo no quiero ser negativa porque me carga ser negativa, menos aún cuando uno tiene espacios de comunicación que son un poquito más masivos, porque creo que tenemos que poner esperanza y un poquito de buena energía. Pero no puedo dejar de decir que tu pregunta es muy interesante porque una cosa es lo que sucede hoy día y otra cosa es cómo se recupera. Es verdad que ha costado mucho tiempo, muchos años, que la mujer vaya creciendo en el mercado laboral. Y es verdad que ahora, en 2 meses, eso como que se borró de una plumada. Entonces, esa recuperación va a ser difícil, porque los factores de recuperación son los mismos que yo te estoy hablando. O sea, en un mercado laboral más viscoso, que se va a poner más lento, que va a ser más difícil, que va a haber menos oferta de trabajo y va a haber una gran demanda de trabajo, naturalmente la mujer va a tener menos posibilidades por las razones que te decía que en condiciones normales. Entonces va a costar esa recuperación. Ahora, yo creo que acá tenemos que colaborar todos. No podemos pensar que solamente el gobierno resuelva esto. Ahora, el gobierno sí debería empezar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con el subsecretario del Trabajo, con Fernando Arap, y él está muy consciente de la temática de la mujer y yo espero que salgan, así como salieron medidas de la Ley de Protección del Empleo, después salieron medidas para los trabajadores, ¿te acuerdas?, independientes honorarios, para los microempresarios. Yo espero que también empiecen a salir de alguna manera ayudas creativas a nivel público de gobierno para el tema laboral de la mujer. Pero también tenemos todos que colaborar, porque estamos enfrentando una situación que no podemos esperar que el otro la resuelva, sino que preguntarnos cada uno de nosotros qué estamos haciendo. Por ejemplo, yo tengo una nana. Mi nana me ha costado mucho que se vaya a su casa desde el 17 de marzo, una mujer muy trabajadora de toda su vida, muy esforzada, y que se mantenga en su casa. Por supuesto, yo le mantengo su sueldo, ¿ya? Y puedo hacerlo, pero quizás hay personas que pudiendo hacerlo no lo han hecho. Yo lo que tengo que hacer con mi nana me ha costado, y ahí tú te das cuenta de la precariedad de muchas mujeres. Ella todavía no puede aceptar ni está tranquila de estar recibiendo un sueldo sin trabajar. Me dice, pero señora Yané, ¿cómo usted me paga a mí? Usted está trabajando como loca y yo no estoy haciendo nada aquí encerrada en mi casa. Y le digo, ahí ves cómo no le voy a pagar. Entonces, la preocupación por qué podemos hacer cada uno de nosotros, por cada una de estas mujeres sostenedoras que están absolutamente inhabilitadas de trabajar, es una responsabilidad ciudadana. No podemos pensar que solamente sea, esperemos, una política.
Y sabes que, Carla, perdona que me extienda, pero aquí ocurre algo que los psicólogos llaman la desesperanza aprendida. La mujer es tanto lo que le cuesta entrar al mercado laboral que llega un minuto que entra en algo que se llama la inactividad. O sea, ya ni siquiera busca empleo. Y se va quedando, y se va quedando. El peor de los escenarios ese. Además que imagínate hoy día que sabemos cómo ha subido el nivel de violencia intrafamiliar. Entonces, es una mezcla que realmente parte el alma, ¿ya? Muy complejo. Es muy complejo, y por eso que frente a problemas complejos no tenemos que mirar qué está haciendo el del frente, ni opinar si lo está haciendo bien o está haciendo mal. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo respecto a este problema? ¿Dónde estoy colaborando? ¿Dónde estoy ayudando? Y ojo, que de repente no es solamente una ayuda asistencial, que sin duda es importante, ¿no? Mandarle a una mujer que está encerrada en su casa alimentos para sus niños o un bono, por supuesto que es una ayuda que no podemos descalificar, pero no es muy digno. O sea, ¿cómo pensamos, ¿no es cierto?, desde una perspectiva más social, qué tipo de trabajo la mujer pudiera hacer en su casa, combinado con todo el resto del trabajo que tiene, que no es remunerado, doméstico y de la atención de los niños, que le pudiera generar un ingreso, pero que también sienta que está desarrollando una actividad, que no es solamente una ayuda asistencial. Y ahí es donde yo apelo a que en estos minutos de complejidad, lo que nosotros, en vez de entrar en una curva negativa, nos tenemos que poner creativos. Tenemos que botar paradigmas, tenemos que hacer cosas que antes no hemos hecho, tenemos que aliarnos entre varios, y me encantaría que el tema de la mujer, y no solamente de la mujer en relación a su trabajo, sino que de la realidad que está viviendo la mujer hoy día, y sobre todo la mujer de nivel medio hacia abajo. La mujer del nivel medio hacia arriba no lo está pasando nada bien, porque es una profesional que está trabajando en su casa, está sin la ayuda doméstica, ¿no es cierto? Y la verdad que el teletrabajo te exige cualquier cantidad, tienes que atender a los niños, atender la casa, atenderlo, y además ser profesora. Entonces, realmente, la mujer hoy día en general está viviendo una situación súper demandante. Tal cual. Ahora, lógicamente, el aspecto social más crítico, ¿ya?, es del nivel socioeconómico hacia abajo, y donde está la mayoría de la fuerza laboral, porque bien sabemos que en los niveles profesionales altos, en los directorios, en los niveles gerenciales, el porcentaje de la mujer trabajando ahí, tú sabes, súper poco. La gran mayoría está en la parte baja de la pirámide, y además los trabajos de las mujeres, en su gran mayoría, que son administrativos o a veces en el área industrial, donde sea, son los más amenazados también hacia adelante, ¿no es cierto?, con el tema de la digitalización o robotización, en fin. Ahora, hoy día no estamos hablando de... Es un tema realmente muy complejo. Recogemos, y me parece muy pertinente lo que tú dices, de que cada uno piensa en su espacio lo que está haciendo, pero también desde la política pública, cuando se está discutiendo un gran acuerdo nacional, ojalá que haya medidas focalizadas, pensadas especialmente en las mujeres y en esta realidad que es muy dura en cada una de las casas y de los hogares. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas una buena jornada. Gracias a usted y buen día para todos, y ayudemos a todas estas mujeres, porfa. Ya, muchas gracias, un abrazo. Chao. Internacional. Bien, 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a actualizar lo que ha pasado en materia internacional. Ignacio Martirene nos va a contar todos los detalles. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, buen día para todos, un gusto saludarte como siempre. Vamos a comenzar la recorrida internacional en Estados Unidos con lo que ha sido el último adiós a George Floyd en este funeral que se realizó en la ciudad de Houston, donde nació y creció este hombre que se ha convertido en un símbolo contra el racismo en los Estados Unidos tras su muerte a manos de la policía. Después de una semana de ceremonias, el gigante amable, como era conocido por su familia y por sus seres más queridos y más cercanos, fue enterrado finalmente junto al cuerpo de su madre. Familiares, amigos y líderes comunitarios asistieron este martes en Houston, Texas, al funeral de George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía en Minneapolis, entre rezos, canciones y discursos en los que se reconoció su figura, se pidió justicia y sobre todo un cambio profundo en la sociedad para terminar de una vez por todas con el racismo en Estados Unidos. A estos servicios fúnebres privados en honor a Floyd asistieron unas 500 personas por estricta invitación de la familia. Una cuarta parte
del aforo debido a la pandemia del coronavirus. Antes habían llegado hasta su despedida en ese templo de la ciudad de Houston más de 6.000 personas para brindar su homenaje y dar la despedida a George Floyd. La muerte de Floyd ha desencadenado, como sabemos, este amplio movimiento social en todo Estados Unidos, que podría lograr, de hecho, uno de los mayores cambios de los últimos años en este país, una reestructuración de la Policía Nacional, esto mediante un proyecto de ley que fue presentado por los demócratas esta semana ante el Congreso, que es rechazado por el presidente Donald Trump, pero apoyado por su contrincante en la carrera presidencial, el ex vicepresidente Joe Biden. Y precisamente Biden envió un video que fue presentado en el funeral de George Floyd, en el que afirmó que Estados Unidos no puede seguir ignorando al racismo que ataca el alma de las personas. El candidato demócrata se reunió antes del homenaje con la familia de Floyd. Vamos a repasar las declaraciones de Biden y también lo que decía uno de los hermanos del fallecido George Floyd. And I tell you what, if he was told he would have to sacrifice his life to bring the world together, and I knowing him, I knowing he would have did it. Wow. And I mean, I love this love, and we all hurting as a family. ¿Por qué en nuestro país muchos afroamericanos despiertan sabiendo que pueden perder la vida solo por vivir? ¿Por qué la justicia no avanza como un río o una corriente poderosa? ¿Por qué, damas y caballeros, no podemos mirar hacia otro lado? No podemos dar la espalda. No podemos dejar pasar este momento pensando que una vez más podemos alejarnos del racismo. Hiere nuestra alma. Como decíamos, una ceremonia muy emotiva, esta que se desarrolló en ese templo en la ciudad de Houston para despedir los restos de George Floyd, tras la ceremonia que fue pagada íntegramente por el boxeador estadounidense Floyd Mayweather. Los restos de Floyd fueron trasladados en un carruaje blanco tirado por caballos en un largo cortejo fúnebre hasta el cementerio Houston Memorial Garden para ser inhumados, como decíamos al principio, junto a los restos de su madre. Un hecho que ha conmocionado nuevamente a la sociedad estadounidense, que ha generado todo este movimiento social en contra del racismo y de la violencia policial en este país, y que se ha replicado en distintas partes del mundo y, por cierto, se sigue desarrollando por estos días en contra precisamente del exceso de la fuerza por parte de la policía, atacando a las minorías principalmente en Estados Unidos. Y a propósito de este movimiento y de las protestas que ha habido en los últimos días, el presidente Donald Trump ha sido duramente criticado en las últimas horas por sugerir a través de la red social de Twitter que un hombre que fue empujado por policías durante una manifestación en la ciudad de Buffalo podría haber participado de un montaje para perjudicar la imagen policial. Dijo que este hombre, que es un anciano de 75 años, cayó más fuerte de lo que fue empujado. Trump comentó este polémico episodio que tuvo lugar la semana pasada durante una protesta precisamente contra la brutalidad policial en Nueva York. Y durante la manifestación, dos uniformados, como veíamos, empujaron violentamente a este hombre, un anciano de 75 años, tirándolo al suelo. Los videos que fueron grabados por testigos mostraron cómo este hombre cayó después del empujón, se golpeó la cabeza y como consecuencia perdió el conocimiento y además comenzó a sangrar. El mandatario estadounidense afirmó que este anciano contra el que arremetió la policía cayó más fuerte de lo que lo empujaron. El manifestante de Buffalo empujado por la policía puede ser un provocador de Antifa, dijo Trump en su cuenta de Twitter en referencia a este movimiento antifascista de extrema izquierda. Los dos agentes de la policía que empujaron a este anciano fueron imputados por agresión en segundo grado el pasado fin de semana, mientras que este hombre agredido, identificado como Martin Gugino, de 75 años, fue hospitalizado. Una de las personas y de los líderes que criticó duramente a Donald Trump fue el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Lo escuchamos. Incluso después de todos los tweets que ha hecho, llegas a un punto en el que dices, bueno, nada podría sorprenderme, lo he visto todo. Y luego te vuelves a sorprender, vuelves a quedar en shock, te disgustas nuevamente por el presidente de Estados Unidos.
Dura la declaración de Andrew Cuomo. No es la primera vez que tienen un entredicho Trump y el gobernador de Nueva York. De hecho, con todas estas protestas y en el marco de algunos incidentes violentos, de saqueos, de disturbios, Cuomo criticó la postura de Trump diciendo que se focalizaba directamente en el tema de los saqueos, que no era la mayor parte de las movilizaciones, desviando el foco de la atención de la protesta racial y contra el exceso de la violencia policial. Bueno, Trump ha mantenido esa postura desafiante hacia las manifestaciones, enviando a los militares a las calles, y ahora justamente haciendo ese comentario increíble, parece, sobre un hombre que se agredió por la policía, señalando que fingió la caída. Bueno, otra polémica que involucra a Trump y deja de manifiesto su postura ajena completamente a la protesta ciudadana y al clamor popular contra el racismo y contra la violencia policial en su país. Vamos a avanzar a otras noticias que tienen que ver con la pandemia de coronavirus, y venimos aquí a la región porque la justicia de Brasil exigió al gobierno de Jair Bolsonaro difundir todos los días los datos completos sobre los casos de coronavirus después que el mandatario anunciara el fin de las vocerías por la pandemia. El Tribunal Supremo brasileño ordenó al gobierno mayor transparencia a la hora de la divulgación de los datos de infectados y fallecidos por COVID-19. Esta decisión obedece al cambio de criterio aplicado por parte del Ministerio de Salud brasileño, que en los últimos días no estaba declarando el número total de casos confirmados y de fallecidos, sino únicamente los que se habían detectado en las últimas 24 horas. Un juez del Tribunal Supremo determinó que el gobierno de Bolsonaro debe publicar cada día los datos completos del avance de la pandemia en el país, tal como lo venían haciendo hasta que decidieron cambiar este criterio de comunicación. Tras la resolución judicial, el Ministerio de Salud brasileño informó de las nuevas cifras, de los nuevos datos del martes, reportando 1.272 fallecidos en 24 horas, lo que deja en total más de 38.400 víctimas fatales en lo que va de la crisis sanitaria. Brasil, con casi 740.000 infectados, es el segundo país del mundo con mayor número de contagios por COVID-19 después de Estados Unidos. Y cerramos con Argentina, que esta semana comenzó la nueva etapa de la cuarentena en Buenos Aires, en la capital, lo que significó la apertura de la actividad física, que se habilite la actividad física en las calles después de 80 días de confinamiento. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche pueden salir todas las personas que quieran correr, caminar o andar en bicicleta sin tener que utilizar mascarillas. Por esta razón se anunció que varias calles y avenidas van a ser convertidas en vías peatonales para ofrecer mayor cantidad de superficie disponible para hacer ejercicio a los ciudadanos. En total serán 14 kilómetros que cruzarán más de 8 parques de la capital. De acuerdo al presidente Alberto Fernández, el objetivo es permitir a los argentinos pasar tiempo de descanso en medio del extenso aislamiento que todavía se mantiene. Argentina reportó este martes 1.141 nuevos casos, lo que supuso que se ha superado por primera vez el millar de contagios en 24 horas por coronavirus. Cerramos con esta información, Carla. Bien, muchísimas gracias, Ignacio. Nos reencontramos en Canal 24 Horas. Que te vaya bien. De nada. Ahora. Bien, y volvemos a Estación Central. Ahí está Gonzalo Jiménez tomándole el pulso también a cómo se está comportando la ciudadanía en el marco de la cuarentena. Gonzalo. Intenso control acá en Estación Central de Avenida Las Rejas con 5 de abril, y vamos a conversar rápidamente con el mayor José Bielma para que nos comente el número de detenidos y los motivos durante esta jornada. Mayor. Sí, buenos días. Bueno, estamos realizando un intenso control. Llevamos una cantidad de 5 detenidos en este momento por infringir las normas sanitarias, de los cuales 3 de ellos no portaban sus permisos temporales para trasladarse a su domicilio y 2 de ellos tampoco sus permisos colectivos para trasladarse a su lugar de trabajo. Las excusas han sido variadas, pero muchos de ellos también no tienen un empleador fijo y no tienen sus permisos respectivos para trasladarse a sus lugares de trabajo. Sí, haciendo un recuento mayor también, desde que comenzó esta cuarentena en la comuna de Estación Central van más de 1.200 detenidos. Sí, desde que comenzó la cuarentena el 29 de abril en la comuna de Estación Central ya van más de 1.200 detenidos por no respetar la cuarentena comunal. Así que estamos haciendo un trabajo exhaustivo en la comuna y también ya hemos realizado más de 120.000 controles desde el mes de marzo a la fecha. Así que durante las 24 horas acá. Aquí vamos a estar y nos vamos a estar movilizando en otros sectores también, así que va a haber una movilidad también de los controles sanitarios. Okay, Mayor, muchas gracias. Mayor José Bielma, de la 21 Comisaría de Estación Central. Lo decíamos hasta esta hora de la mañana en este punto. Reiteramos, Avenida Las Rejas con 5 de abril, 5 personas detenidas por no contar con los permisos correspondientes para trasladarse a sus lugares de trabajo.
también una intensa fiscalización. Son 6 puntos en esta comuna que van a ir rotando también para que sean sorpresivos y también la gente pueda trasladarse, eso sí, con los permisos respectivos a sus lugares de trabajo o bien hacer las compras, pero siempre con la autorización previa que se obtiene a través de comisaría virtual o bien en la comisaría física. Hemos conversado con algunos conductores también, con la gente que ha sido detenida y específicamente la gente que ha sido controlada ha estado muy de acuerdo porque dicen que estos casos hay que evitar que la gente transite sin la autorización respectiva y evitar también la propagación del coronavirus en nuestro país. De lo que la gente hace se basa en la percepción de que efectivamente hay una fiscalización y se ha anunciado que estas fiscalizaciones se van a extender y se van a incrementar y se van a profundizar en distintos puntos en aquellas comunas donde hay cuarentena. Así que bien que eso ocurra para que la movilidad realmente baje y las cuarentenas vayan teniendo los efectos esperados, porque hasta ahora ha sido muy disímil el comportamiento cuando se hace la comparación además de las distintas comunas. Te queremos agradecer, Gonzalo Jiménez, por este reporte. Nos vamos a reencontrar en Canal 24 Horas. Seguimos con más noticias ahí como siempre. También en 24horas.cl y en TVN vamos a seguir con el Buenos Días a Todos, que ya está listo y preparado para el despliegue de esta mañana. ¿Cómo están, muchachos? Muy buen día. Con el auspicio de IPAF nació Chocapic. Hemos presentado 24 AM.